Arcabuceros de mitos. Buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo de la serie Criptohistoria. En este caso, pues vamos a hacer un what if, ¿no? ¿Qué es un what if? Pues un what if es una cosa que no sucedió en la historia, ¿vale? Pero que haciendo un ejercicio mental de imaginación, pues teorizar un poco qué habría supuesto que pasara realmente, ¿no? En este caso, pues como todos los vídeos que hacemos y tal, los vamos a intentar documentar o lo voy a intentar documentar de la mejor manera posible. Hice un trabajo bastante fuerte hace un par de años documentando todo esto de lo que os voy a hablar. Entonces, me gustaría dar una serie de datos muy fidedignos y tal para hacer esta digresión. ¿Qué digresión? ¿De qué vamos a hablar? Pues es una pregunta clásica que se hace en muchos foros de historia militar, españoles y tal, que es el tema de qué hubiera pasado si el submarino Peral español, ¿vale? Que recordaréis que fue un proyecto que no llegó a buen puerto y tal, que terminó desguazándose y bueno, el inventor de hecho lo sumieron en la ignominia y tal. Pues, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el submarino Peral hubiera participado en la guerra de Cuba contra Estados Unidos, ¿no? La llamada guerra hispano-estadounidense o esta fase de 1898 en el que Estados Unidos se mete en el conflicto que España tenía tanto en Cuba como en Filipinas. Bueno, lo primero que hay que entender es las limitaciones propias del buque que estamos hablando, ¿vale? Hay una serie de personas y tal que han hecho circular un mito, que es que el submarino Peral en la época en que se votó era el único submarino torpedero de combate que existía, ¿no? Y bueno, esto no es verdad, ¿no? Porque ahora voy a dar una lista de submarinos contemporáneos que existían entre la época de su botadura, incluso anterior, y el inicio de la guerra de 1898. ¿No? El submarino Peral tiene algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, esta forma que tiene, ¿no? Luego vemos que en la Primera Guerra Mundial los submarinos serán tipo U-boot, ¿no? Entonces serán como el casco de un barco, simplemente que se pueden sumergir, ¿no? Hoy en día sabemos, por la experiencia de los submarinos nucleares, de los submarinos modernos y tal, que esta forma del casco concretamente, esta forma usada de puro y tal, soporta bastante mejor la presión, ¿no? Cuando se sumerge que la otra, lo cual es curioso, ¿no? Simplemente de manera fortuita o en las investigaciones de Peral y tal, pues dio con esta tecla que luego se abandonó, ¿no? Durante un periodo bastante largo. Bueno, como veis, pues tuvo una vida corta, ¿no? Lo votaron en el 88 y en el año 90 ya se le habían quitado de encima, ¿no? Había una resistencia muy fuerte del alto mando, había una resistencia muy fuerte de los políticos que estaban aliados con un tipo que hacía, que era un mercader de armas, ¿no? Que se llamaba Basil Zaharov y este hombre que tenía unas conexiones fuertes con el gobierno español de la época, echó para atrás el proyecto porque él quería vender sus submarinos, que eran de una de sus filiales, una empresa de armas muy conocida que era Nordenfeld, ¿no? Bueno, como veis, pues era relativamente pequeño, ¿no? Solo 22 metros de eslora, unos 3 metros de manga y alcanzaba una velocidad que, bueno, no era muy elevada, ¿no? O sea, como decía antes, alcanzaba una velocidad que, bueno, en la época, pues no era muy elevada, unos 10 nudos al tiro forzado, ¿vale? Estamos hablando que en la Armada de Estados Unidos todos los buques había una normativa, ¿no?
y todos los buques que podían ir a alta mar, ¿no? Que eran para defensa costera y tal, se les requería que tuvieran como poco eh, poder desarrollar 20 nudos de máxima, ¿no? Había algunos que lo cumplían así un poco raspados y otros que desarrollaban bastante más velocidad, ¿no? A velocidad de crucero, por así decirlo, pues estaba una velocidad bastante baja, entre 3 y 6 nudos, ¿no? Porque la autonomía, estamos hablando de un submarino que no era mixto, o sea, no era de combustible eléctrico, sino que simplemente era de batería, ¿no? Como veis aquí, de batería, 60 caballos de potencia, y entonces depende de la velocidad que desarrollara, pues podía cubrir más terreno o menos terreno, ¿no? A menos velocidad había menor consumo de la batería, entonces el ciclo era más estable, ¿no? Y podía desarrollar una mayor autonomía, hasta 390 millas náuticas, sí, son unos 700 kilómetros aproximadamente. Mientras que a velocidad más alta, 4 nudos ya bajaba a 300 millas náuticas, la mitad de lo que os he dicho antes, y a 6 nudos eran 132 millas náuticas, más o menos, ¿no? La tripulación pues eran 12 personas y bueno, había varios especialistas, pues eso, en motores, gente para llevar todo el tema del lanzamiento de los torpedos, porque tenía 3 torpedos, ¿no? ¿Y qué torpedos tenía? Pues los torpedos que usaba, que eran 3, ¿vale? Que se disparaban por la parte frontal, eran de este tipo, eran los estándar que usaba la Armada Española en la época, que eran los torpedos Schwarzkopf. Bueno, estos torpedos alemanes desarrollaban entre 22 y 25 nudos, o sea, eran casi tan rápidos como los barcos más rápidos de la época militares, ¿no? Y tenían un alcance bastante limitado, ¿no? Tenían 400, como mucho 500 metros y se detonaban por contacto, no se detonaban por temporizador, ¿vale? Entonces, realmente el factor de los torpedos era bastante limitante, ¿no? En el caso de los torpedos Schwarzkopf hubo unas experiencias en la primera guerra chino-japonesa, que se desarrolló entre el 94 y el 95, ¿no? En el que se usaron en 2 batallas. Primero se usaron en la batalla del río Yalu, ¿vale? En el que se dispararon varios torpedos, pero ninguno alcanzó el blanco, ¿vale? Mientras que hubo una batalla posterior, la batalla de Wei Highway, en la que los japoneses hicieron un ataque exitoso con este tipo de torpedos a la flota china y consiguieron hundir 3 buques chinos, lo cual, bueno, para la época fue uno de los primeros usos de este tipo de armas más satisfactorios, ¿no? En esta época el concepto, ¿no? Había 2 escuelas, digamos, de pensamiento en lo que se refería a el combate naval. Por un lado, había una escuela que estaba en boga, era fuerte, que la proponían sobre todo los norteamericanos, los ingleses, los alemanes se sumaron luego, los ingleses también, bueno, los ingleses ya lo he dicho antes, que era el desarrollo de todo este tipo de acorazados, ¿no? Los acorazados pre-Dreadnought y luego los Dreadnought. En esta época eran los acorazados pre-Dreadnought, ¿no? Eran unos acorazados que tenían gran autonomía, podían perfectamente navegar en alta mar, tenían un blindaje bastante bueno para lo que era el tipo de cañones que se manejaban en la época, y la doctrina pues era procurar coger al enemigo cuanto más lejos posible
y con el máximo rango de los cañones irlo acechando, irles disparando, ¿no? Y no dejar que se acercaran. Porque hasta entonces había una doctrina naval que se había visto en la época de la guerra de secesión en Estados Unidos, en la guerra austro-prusiana, ¿no? Con la famosa batalla de Lissa de 1860 y tanto, en el que parecía que la cosa estaba en cerrar la mayor distancia posible en el menor tiempo posible para tratar de embestir al buque contrario o cañonearle a muy corta distancia. Sin embargo, durante estas décadas, desde la década de los 60 hasta la década de los 90, se había producido un boom en todo lo que es el desarrollo armamentístico, ¿no? Estamos preparando ya todo lo que sería el armamento que se va a ver en la Primera Guerra Mundial. Y fruto de esa mejora del armamento ofensivo, pues parece ser, o parecía ser, que el modelo del espoloneador, del ir a saco a por la otra armada, pues empezaba a carecer de sentido, ¿no? En esta época de impasse entre un modelo y otro, surgió una escuela que se llamaba la Jeune École o la Joven Escuela en Francia, que en contraposición a este desarrollo de los acorazados, que eran muy caros, requerían una inversión, una industria bastante potente y tal, pues frente a hacer unos pocos acorazados se teorizaba que haciendo un mayor número de naves pequeñas, muy veloces y capaces de disparar torpedos, estos torpedos autopropulsados que estamos viendo, habían varios tipos, ¿no? Estaban los Barkov, los Whitehead, que eran los que usaban los ingleses y usaban los norteamericanos, luego se inventaron otros, los torpedos Howard, etcétera, etcétera. Todos fueron mejorando el alcance, el guiado, la velocidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta joven escuela pues lo que propugnaba es que un mayor número de estos buques, enfrentándose a estos buques bien artillados y tal, podían conseguir abrumarles, ¿no? Porque, bueno, el acorazado disparando sus cañones se podría cargar unos cuantos de estos, pero con que llegaran unos pocos a la altura de disparar torpedos a ese acorazado, pues se suponía que estaba vendido. ¿Y por qué estaba vendido? Bueno, buena pregunta. Pues se suponía que estaban vendidos porque en esta época, hasta que no llega la Primera Guerra Mundial y toda la experiencia de lo que supone el tema de los submarinos alemanes y la amenaza que, que resultaron ser tanto el tráfico marítimo como la flota de guerra aliada, pues los barcos, incluso los acorazados de la época, tenían unas defensas bastante pobres ante un ataque contra torpedos. No se habían inventado todavía los bulges antitorpedos. Los bulges es la parte inferior del casco, ¿no? Donde solían detonar los torpedos. Pues recibía un refuerzo, más o menos de esta forma, y esto de aquí estaba hueco. Entonces, cuando impactaba el torpedo, no daba en el casco directamente, sino que daba en el bulge, que estaba aislado del resto del casco, y no pasaba nada. Luego eso se mejoró, ¿no? Y se convirtió en una sección dentro del propio casco. Entonces era como un casco de varias capas. Y si te cargaba la exterior, aún te quedaba la interior. Por lo cual el torpedo no hacía tanto daño, ¿no? En esta época esos desarrollos no existen. Lo único que existen son las redes antitorpedo. Las redes antitorpedo, pues este es el barco, ¿no? Se ponen aquí una especie de grúas, ¿vale? Y colgaban las redes por abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que las redes antitorpedo solo se colocaban en un escenario de guerra y tal, de forma estática, porque reducían muchísimo la velocidad, ¿no? de los buques. Y en el caso de la guerra de Cuba, sobre todo en el Teatro de Operaciones de Cuba, y ahora hablaremos de ello,
la flota norteamericana está constantemente moviéndose por toda la costa, patrullando, incluso atacando islas vecinas como Puerto Rico y tal. Entonces, de hecho, carecían de redes antitorpedo. Bueno, lo he estudiado y realmente es que no las llevaron, ¿vale? Entonces, realmente estamos viendo que si, bueno, si un torpedero hubiera estado digamos, a la distancia apropiada de estos buques, podía haberles hecho daño, ¿no? Porque no estaban tan preparados como los buques de guerra posteriores para los ataques contra torpedos. Bien, como os he dicho antes, y antes de pasar a What If propiamente dicho, para romper un poco el mito de que solo existía el submarino Peral en su época, ¿no? Los submarinos se venían desarrollando desde prácticamente el siglo XVIII, ¿no? El famoso sumergible este que se usó en la guerra de independencia norteamericana. Tenemos ejemplos nacionales como el submarino de Narciso Monturiol, ¿no? Y en el caso del uso militar, muy importante fue la experiencia de la guerra de secesión norteamericana, en el que los confederados, pues ya sabes que hay una película sobre eso, usaron el famoso submarino CSS Hanley y otros, que no fue el único, para tratar de combatir los bloqueos que tenía la flota federal a sus puertos, ¿no? En la época del submarino Peral tenemos los submarinos turcos, el Abdülmecit y el Abdülhamid, que son contemporáneos suyos y son los diseños que va a tener la casa Nordenfeld de Basil Zaharoff y que van a provocar que el submarino Peral se termine desechando, ¿no? Y se termine arrinconando, porque este hombre era muy poderoso en la industria armamentística de la época y favorecía este tipo de diseños. No obstante, había potencias, por ejemplo, como Francia, que también estaba trabajando en diseños propios. Este es el submarino Gimnot francés, que se bota más o menos en la época, ¿vale? En 1888, 89 y tal, y que también era de propulsión eléctrica, como en el caso del submarino Peral. Finalmente tenemos un submarino que surge un año antes de la guerra de Cuba, también un diseño apadrinado por Basil Zaharoff y que en este caso es del ingeniero John Holland, que será el famoso Holland 6, que entrará en servicio posteriormente en 1901 como el primer submarino de la Armada de los Estados Unidos. Finalmente hay un desarrollo que, aunque no es concretamente de la época o contemporáneo, sí estaba ya, digamos, empezando a despuntar, que era muy parecido al Holland, que era un submarino alemán, el primer submarino alemán construido propiamente en sus astilleros, que lo terminó comprando Rusia de cara a la guerra que tuvo con Japón en 1905, que se había bautizado como el submarino Forel. Me referiré a él varias veces porque hay muchas semejanzas entre el submarino Forel y cómo se usó el submarino Forel en la guerra ruso-japonesa y cómo se podía haber usado el submarino Peral en la guerra hispano-norteamericana, ¿no? La guerra de Cuba o la guerra del 98. Algo que hay que entender, que tener en cuenta, es el tema de las pruebas que hizo el submarino Peral durante la evaluación que hizo la Armada Española para decidir si se le ponía o no en servicio. Esas pruebas, que duraron varios días, hubieron una serie de objetivos. Uno de los principales era ver cuál era la autonomía del submarino, ver si tenía algún tipo de problema durante la navegación sumergido, si era capaz de orientarse y eh, volver a la superficie en un punto prefijado,
unas, unas coordenadas, y sobre todo si desde los buques de superficie se le conseguía ver, ¿no? Aquí se hizo un poco de trampa y se le hizo un poco la puñeta a Peral porque en los buques que lo vigilaban, uno de los días concretamente, se invitó a un montón de gente civil y también militares y tal, a que abarrotaran la cubierta y por todos los lados, ¿no? Y miraran al mar e intentaran ver cualquier tipo de señal o de tal para ver si detectaban el submarino. Obviamente eso no es lo mismo que un escenario bélico real, ¿no? En el que el barco realmente es una serie de vigías que están mirando el mar, pero no son cientos de personas, son unas pocas personas, ¿no? En este caso, pues en una de las pruebas sí consiguieron verle, ¿no? En otras pruebas, por ejemplo, que se desarrollaron durante la noche para ver si era capaz el submarino de orientarse durante la noche, en este caso no se consiguió verle, incluso usando reflectores por la noche y tal, que es una cosa que la Armada norteamericana de la época va a aconsejar, ¿no? Para el tema de evitar los ataques de las lanchas torpederas. Porque os he dicho antes que la Jean École francesa lo que propugna en un primer momento no es tanto el uso de submarinos como el uso de lanchas torpederas. Eran unos barcos muy pequeños, tipo lancha, con un tubo lanzatorpedos en proa, y realmente lo que confiaban es que la velocidad de su motor, como si fuera un esquife, dirigirse directamente hacia el objetivo y lanzar los torpedos, ¿no? Ese era el tipo de barco que en la época principalmente se usaba para atacar con torpedos, ¿no? Aunque, bueno, los buques grandes también tenían tubos lanzatorpedos, aunque no solían ser muy útiles porque no se utilizaban demasiado. Bueno, en el caso de las pruebas del submarino Peral, como os he dicho, se vio que bueno, era capaz de disparar tanto sumergido como en superficie, ¿no? Usando el, el- el periscopio. En la época de la guerra de Cuba ya se habían implementado una serie de desarrollos mejores en torno al tema del periscopio. No era el mismo tipo que llevaba el submarino Peral, que era muy rudimentario. De hecho, se lo inventó el propio Peral. Era una imagen que se reflejaba en una mesa. Pero bueno, en la época de la guerra de Cuba ya se habían desarrollado los, los ópticos propiamente dicho, y bueno, conociendo un poco a Peral, aunque Peral murió en el 95, si el buque hubiera seguido en servicio, yo creo que él hubiera procurado estar a la última, ¿no? Porque cuando se diseñó el submarino Peral, él mismo propugna, bueno, y se gasta su dinero, da muchos viajes alrededor de Europa y tal para comprar los mejores materiales para el submarino, las baterías, los diferentes instrumentales, la óptica y tal, compró todo de lo mejorcito que había, ¿no? Entonces no me cabría duda que si no hubiera muerto en el 95 o si el buque hubiera seguido en servicio, pero lo hubiera procurado mejorar en lo posible el diseño del submarino, y sobre todo con estos desarrollos de los periscopios y tal, seguramente hubiera cambiado el periscopio, ¿no? En una de las pruebas, como veis aquí, pues hundió un barco viejo, ¿vale? Un barco de madera y tal, y le disparó unos torpedos de este tipo, torpedos Schwarzkopf, que eran los, como os he dicho, los que usaba la Armada Española en general, y lo consiguió hundir. O sea, la capacidad del submarino de hundir buques estaba atestiguada, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Bueno, que como hemos visto antes, a diferencia de otros torpedos como el Whitehead, que tenía más alcance y tal, el Parcos tiene un alcance muy cortito, era mm, medio kilómetro o menos. Y en este caso estaba disparando un blanco estático, ¿vale? No es un blanco que estuviera en movimiento. Entonces es mucho más difícil darle a un buque que está en movimiento con un torpedo, porque bueno, las tripulaciones de la época, con todo este tema de las lanchas torpederas y tal, estaban acostumbradas a el drill de cuando les atacaban con un torpedo, pues virar, y si les atacaban por la otra banda, virar por la otra banda, y a máxima velocidad, a toda máquina, ¿no? Y conseguían zigzaguear, ¿no? Los torpedos que les lanzaban. Por eso, en esta época,
el uso de los torpedos, por ejemplo, la guerra chino-japonesa y tal, se usan principalmente cuando los buques están parados, ¿vale? Porque a diferencia de los buques posteriores, buques diésel y tal, estos barcos que van a vapor, uno de los problemas principales que tenían era el consumo de carbón. Y tenían siempre muchos problemas de que debían reaprovisionarse de carbón cada X, ¿no? Tenían que hacer paradas en puntos de carboneo durante la ruta, y durante las operaciones militares debían ser reabastecidos con carbón para seguir moviéndose y tal. Entonces había una práctica de facto, que era que cuando estos buques no se necesitaba per se que patrullaran ni nada de eso, se quedaban en una posición de fácil defensa, por ejemplo, en una ensenada, en un cabo y tal, y se quedaban con las máquinas paradas, ¿vale? Echaban el ancla y punto, ¿no? Y cuando se necesitaba que volvieran a entrar en servicio, pues izaban el ancla, volvían a encender los motores, que los motores de carbón necesitan un periodo, ¿no? Un tiempo para que se vuelvan a calentar y vuelvan a desarrollar su operatividad plena, ¿no? Porque al principio van más lentos de lo que es la velocidad máxima que pueden desarrollar. Y esto de los buques parados lo vamos a ver y lo voy a comentar ahora en cierto teatro de operaciones, porque vamos a comentar dos posibilidades, que es Cuba. Es muy importante porque hay una serie de bloqueos a los puertos cubanos, ¿vale? Y estos bloqueos, el primer objetivo que tienen siempre, por ejemplo, el bloqueo de Santiago, el bloqueo de La Habana, etcétera, ¿no? También en los puertos pequeños, como el de Manzanillo, la bahía de Nipe, etcétera. Lo primero era quitarse las baterías costeras, los castillos, las baterías de artillería que se habían puesto exprofeso y tal. Y una vez que se habían silenciado esos cañones, pues el bloqueo se mantenía con cierta tranquilidad y con cierta inactividad, se mantenía algún buque patrullando y tal, pero los buques grandes, por ejemplo los acorazados y tal, pues se mantenían quietos a la espera del aviso de que sucediera algo, ¿no? Entonces encendían máquinas y volvían a ponerse en movimiento. Pero en ese momento estaban parados porque no necesitaban más que mantenerse en la zona y vigilar que ningún buque español saliera o entrara a puerto, ¿no? Y con el alcance de sus cañones, que tienen un radio muy largo, pues podían cubrir toda la zona sin necesidad de estar desplazándose continuamente, ¿no? Entonces ahí el submarino Peral hubiera tenido una oportunidad grande, ¿no? De hacer daño a alguno de estos buques, incluso a los acorazados más modernos de la flota de Estados Unidos, por esto que os estoy diciendo. Bien, con permiso de Google vamos a hacer un poco el Google Maps para explicaros un poco el tema del What If, ¿no? Estamos en los primeros meses de la guerra de 1898 y los norteamericanos en Filipinas, ¿no? Al otro lado del mundo, han hundido a la flota española en la batalla de Cavite. Pues una batalla desesperada en el que unos barcos bastante viejos, bastante mal acondicionados, de hecho no se podían mover, la gran mayoría, fueron masacrados, ¿no? Por la flota del almirante Dewey, que disparó desde lejos, hizo un tiro al plato. Curiosamente hay una serie de estudios que demuestran que durante toda esta guerra, incluso durante la Primera Guerra Mundial y tal, el porcentaje de disparos que se efectúan a larga distancia y de impactos es muy bajo, es del 10% o incluso inferior. O sea, se disparaba mucho pero se daba poco. Porque los cañones tenían tanto alcance que los mecanismos ópticos que tenían en aquel entonces para ver si estaban dando en el blanco o no y tal, eran inferiores, ¿no? a lo que ellos necesitaban para confirmar que estaban disparando bien, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Sin embargo, bueno, por mero volumen de fuego no fue necesario más, ¿no? Aunque las noticias tardaron en llegar a España, pues obviamente preocuparon, ¿no?
Y paralelamente había salido desde Cádiz, ¿no? La flota del almirante Cervera. Había hecho una escala en el Atlántico, en esta zona, en lo que era Curazao, ¿vale? Para hacer un carboneo, ¿no? O sea, llenar las chilleras de carbón y dirigirse directamente a la zona de Cuba, Puerto Rico, que es la que España principalmente quería defender, ¿no? Entonces, en mayo, burlando a la escuadra norteamericana que les está buscando, entran en la ensenada aquí de Santiago de Cuba y se refugian. Durante un tiempo los norteamericanos no saben dónde está Cervera. Paralelamente ellos han navegado desde esta zona, ¿no? Y desde la base avanzada que tenían en Cayo Hueso, que ellos llaman Key West, pues inmediatamente habían atacado esta fachada, habían hecho un bombardeo en Matanzas prácticamente el día después de la declaración de guerra, ¿no? Y habían empezado a bloquear los puertos. Lo que pasa es que el puerto de Santiago todavía no lo habían bloqueado, ¿no? Y Cervera pues consiguió refugiarse ahí dentro. Y hasta junio, julio del 98 pues no se enteran los norteamericanos que andan por allí. Entonces dejan aquí una de divisiones de sus acorazados y tal, vigilando, ¿no? Y bueno, son principalmente dos grupos, el que mandaba el almirante Samson y luego lo que se llamaba el Flying Squadron o el Escuadrón Volante que mandaba que lo mandaba el almirante Schley. Y bueno, Samson y Slade estaban muy peleados el uno con el otro y no se pusieron muy de acuerdo en cómo llevar a cabo este bloqueo y tal, aunque Samson era el superior de, de Slade y su criterio pues prevaleció, ¿no? Realmente la escuadra de Samson lo que estaba haciendo, mientras que dejaba al Flying Squadron de Slade aquí apostado, que es el que tenía los acorazados más modernos de la flota de Estados Unidos, se estaba desplazando por esta zona y no solo eso, sino que estaba atacando la cercana las cercanas islas, ¿no? de Puerto Rico, sobre todo que seguía siendo posesión española. Y bueno, ahí se inició todo este periodo en el que hubo un bombardeo, se atacaron los puertos y tal. Y bueno, este es va a ser uno de los frentes, ¿vale? Uno de los frentes y el principal, el decisivo, porque acordémonos que esto es la guerra de Cuba, ¿vale? Eso quiere decir que el objetivo principal, tanto de los estadounidenses, que era quedarse con Cuba, aunque supuestamente iban a apoyar a los rebeldes mambises locales, ¿no? Realmente en su mente estaba tomar posesión de la isla, ¿eh? Y por parte española, pues conservar estas posesiones. Pero bueno, en ese momento la rebelión Bambí como estaba financiada por Estados Unidos y se había extendido tanto por la isla y tal, estaba en un punto de no retorno y realmente era cuestión de tiempo que se perdiera la isla a pesar de que había un destacamento militar español muy fuerte en la zona, ¿no? Por ejemplo, como curiosidad, para que veáis lo mal que estaba el tema y tal, pues en la batalla de Santiago de Cuba, ¿no? La histórica, la que se pierde, ¿no? Sale el almirante Cervera por aquí, intentan desesperadamente escapar y tal, pues fuera de la zona inmediata de Santiago de Cuba, que ya estaba siendo asediada tanto por los norteamericanos como por los mambises, cuando varios de sus barcos embarrancan, ¿no? Para tratar de salvar a la tripulación, o esta se echa al mar y nada hacia la costa y tal, le reciben aquí los mambises y les reciben a machetazos, porque realmente fuera de lo que era Santiago de Cuba
el control del territorio se circunscribía a donde estaban los destacamentos militares, porque los, los mambises estaban a sus anchas. Paralelamente tenemos desde España una segunda opción que supuso el famoso coitus interruptus, ¿no? Porque no llegó a nada realmente, de la escuadra del almirante Cámara, el vicealmirante Cámara, que veis aquí. Rápidamente, cuando se escucharon las noticias de lo que había sucedido en Cavite, pues mandó el gobierno que se pusiera en funcionamiento una serie de barcos modernos que se estaban construyendo, que se estaban reparando en ese momento en los astilleros franceses. Sobre todo eran un par de nuevos cruceros como el Carlos V o el famoso acorazado Pelayo, que realmente estaba siendo remodelado, y rápidamente se llamó a estas unidades para que volvieran a la península ante un eventual ataque norteamericano, porque una de las cosas que temían o sea, los españoles, y que lo temían con razón, como luego se ha demostrado por documentación de archivos y por planes que tenían los norteamericanos, era que se produjera un ataque directamente en la península, ¿no? De hecho, bueno, había unos planes norteamericanos que consistían en atacar las Islas Canarias. Y por eso, bueno, como el espionaje español en la época era bastante bueno, se enteraron de esto y bueno, se mandó que se reforzaran las defensas en Canarias y tal. Y realmente, pues bueno, ya una vez que se ha juntado esta escuadra del almirante Cámara, que estaba formado por varios buques de cierta entidad, sobre todo el acorazado Pelayo y dos de estos cruceros nuevos, con otra serie de buques menores y tal, de apoyo, de correo, de carboneo. Habían barcos que eran como depósitos de carbón, ¿no? Los llenaban y luego podían repostar en alta mar, ¿no? Pues se concentró esta flota en Cádiz nuevamente, y empezó el gobierno a teorizar qué hacer con ella. Una de las primeras opciones que se sugirieron fue atacar la costa este de los Estados Unidos. Y de hecho, bueno, como el espionaje norteamericano tampoco era malo, se enteraron. Y bueno, generó un gran pánico en la sociedad estadounidense de la época. De hecho, hubo una directiva en la que se dijo que las luces de las ciudades costeras y tal por la noche se apagaran, ¿no? Que es una cosa que en otros conflictos se ha hecho o se hizo posteriormente por el tema de no facilitar que durante la noche los buques enemigos pudieran proseguir el bombardeo o orientarse simplemente mirando, ahí está la ciudad porque están las luces de la ciudad, ¿no? Y se veía su perfil. El problema que tuvo Cámara en todo momento era la no cooperación de el Reino Unido, los ingleses. El Imperio Británico en aquella época, que recordemos seguía siendo la primera potencia mundial, aunque Estados Unidos ya empieza a despuntar, pero técnicamente el Imperio Británico era la potencia de entonces, ¿no? Y todos los territorios que circundan la costa este estadounidense dependían de administración británica. Por ejemplo, tenemos el Canadá británico, tenemos islas que hay por esta fachada, como las Bahamas, ¿no? Que eran inglesas también, las Bermudas eran inglesas también. Entonces, el gobierno español ve que hay una falta de colaboración entre los británicos y ellos, como se va a ver luego posteriormente con el tema de la Armada de Cámara, porque no quieren prestar ninguno de esos puertos. Acogiéndose a la ley de neutralidad, ¿no? Que se suponía en la época que
un buque de una potencia extranjera que estuviera en guerra con otra potencia realmente solo podía pasar un periodo de 48 horas en un puerto y solo se le podía abastecer de combustible, en este caso carbón, ¿no? Realmente incluso esa ley internacional naval que existía en la época y tal, no la quieren cumplir, ¿vale? Rechazan el tema de que sus puertos puedan servir de base eventual, incluso niegan o dificultan en la medida de lo posible el carboneo, ¿no? de la flota e- es- es- española, porque bueno, el plan era dividir a la escuadra de cámara en varias fuerzas, ¿no? Una de las cuales se va a quedar merodeando por esta zona y atacando estos estados del norte de Estados Unidos. Mientras que otra pues iba a darse un paseíto, ¿no? Por la costa este norteamericana y quedarse por esta zona, la zona del Golfo de México, y ver si podían unirse a la escuadra de Cervera. Realmente, pues bueno, este plan de cámara realmente no llegó a producirse por esta negativa inglesa y porque el gobierno luego decidió intentar el tema de que esta escuadra fuera a Filipinas, porque la escuadra norteamericana en Cuba, que era poderosa, tenía acorazados último modelo, ¿vale? Por así decirlo, la escuadra norteamericana que había en Filipinas no, era más anticuada y realmente con las unidades de la escuadra de cámara se podía superar tecnológicamente y en potencia de fuego a la escuadra del almirante Dewey. Y realmente el almirante Dewey está un poco preocupado con el tema, ¿no? Entonces se intentó en última instancia a través del canal de Suez, controlado por los ingleses, acortar el viaje para no tener que circunnavegar África y tal, y a través de esta ruta llegar a las Filipinas. ¿Qué pasó? Bueno, que se detuvo en Port Said, aquí, a la escuadra de cámara, y los ingleses con bastante vehemencia se negaban a dejarles pasar. Incluso se negaban a darles carbón. Y claro, se suponía que el canal de Suez, pues, por la legislación internacional de la época y tal, debía poder dejar pasar a los barcos de otras potencias libremente. Pero no solo le pasó esto a España, sino que luego, posteriormente, cuando Rusia tiene la guerra con Japón, ¿no? Pues la flota del norte rusa se da un pedazo de viaje por aquí y llega hasta Port Said también, ¿no? Porque quieren participar en la guerra en el teatro de operaciones principal, que era este. Y nuevamente, en 1905, estamos hablando de 7 años después de la guerra de Cuba, ¿qué hacen los ingleses? Les niegan el paso y se tienen que pegar un pedazo de circunnavegación de África y llegar con los barcos bastante tocados ya a enfrentarse a los japoneses en la batalla de Tsushima. Estamos viendo, bueno, que realmente la política internacional dice una cosa y luego el Imperio Británico hace lo que le parece, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que tenemos, ¿no? En nuestro What If es que el submarino operar merodee esta zona. Y bueno, normalmente esto no se ha contemplado como una opción, ¿no? Porque dice, bueno, es que el submarino operar tiene una autonomía solo de estas 400 millas náuticas y tal. Pero claro, como os he dicho antes, el submarino ruso, el Forel, cuando los rusos lo usan en la guerra contra los japoneses, como tiene una autonomía muy baja, y lo mismo va a pasar con los submarinos Holland, ¿vale? Tiene un buque que le remolca, ¿vale? Le lleva hasta la zona de combate y lo desengancha. Y ya una vez hecho esto, pues ese buque comienza su evolución en solitario, ¿no? Y luego se vuelven a encontrar ambos buques
y vuelve a enganchar el remolcador al submarino y se lo lleva hasta donde proceda, ¿no? Entonces realmente una opción que nadie ha contemplado y tal sería el tema de que si la Armada de Cámara estuviera por aquí merodeando y tal, realmente uno de los buques de la Armada de Cámara remolcara a través del Atlántico al submarino operar y hiciera que, bueno, pudiera operar en toda esta zona, alejándolo por ejemplo de la costa y tal, desenganchándolo y dejando que merodeara por aquí. Problema que hay con esta opción, ¿no? El tema de que, bueno, el submarino penal tiene 3 torpedos, no tiene una gran cantidad de torpedos. Entonces, atacar al tráfico mercante hubiera sido un poco estúpido, en el sentido de que realmente no podía hacer mucho por frenar el tráfico mercante norteamericano, que en aquella época era elevadísimo, ¿no? Podía haberse cargado un buque mercante, sí, podía haber sembrado el terror en toda esta costa, ¿no? Podía haber prevenido, por ejemplo, que es un tema que se teorizaba mucho, tanto con el ataque de cámara, con esto que estoy diciendo, cualquier ataque en la costa este de Estados Unidos hubiera hecho que ciertas unidades que estaban aquí, en el bloqueo de los puertos cubanos, hubieran vuelto hacia el norte para defender su costa, ¿no? Pero realmente vemos que una cuestión fundamental que es que los puertos estadounidenses de entonces estaban bastante bien defendidos, porque recordemos que había sucedido la guerra de secesión tres décadas antes y que toda la costa se había blindado, ¿no? En los principales puertos. De hecho, bueno, no solo eso, ¿no? Sino que en esta época va a haber una renovación del sistema defensivo norteamericano en los puertos que se estaba comenzando a implementar, ¿no? Y son las reformas de lo que se llama el periodo Endicott. Y en el periodo Endicott, que empieza en 1885 y que se acelera precisamente con la guerra de Cuba, los norteamericanos lo que van a hacer es cambiar los cañones que en aquel momento protegían en diversas baterías y en diversos fuertes y tal la entrada a los principales puertos, a las principales ensenadas en Estados Unidos, a otros de mayor alcance, mejores prestaciones y tal. Eran unos cañones muy modernos, de hecho había algunos modelos que eran retráctiles, que realmente subían y bajaban con unos ascensores, de modo que cuando no interesaba se podían quitar directamente de recibir fuego de contrabatería, ¿no? De hecho, durante la guerra contra España, el Congreso de Estados Unidos, el alto mando y tal, decide acelerar este proceso, llevar aceleradamente cañones para hacer baterías de defensa costera ante un posible ataque de la escuadra de cámara y también poner minas en los puertos. En esta época las minas en todos los bandos y tal eran minas de detonación remota, no eran minas de detonación por contacto, ¿vale? Entonces realmente se ponían a una altura prefijada y tal, y tenía que estar un operador mirando si el barco pasaba por encima o pasaba cerca y tal para detonarla remotamente. Y bueno, el sistema tenía fallos, ¿vale? Porque realmente los españoles usaban el mismo tipo de minas, lo usaron en el escenario cubano y tal, y fallaban mucho, ¿vale? No se dispusieron redes antitorpedo y lo que sí se dispuso, ¿no? La fuerza principal con la que contaban era una flotilla, que era una flotilla al mando de este hombre que era el vicealmirante Erben, que era un veterano de la guerra de secesión y realmente mandaba unas fuerzas bastante exiguas, ¿no? Se componían de
monitores, que son este tipo de buques que no se levantan mucho del agua y tal, eh, y que estaban repartidos en una zona muy extensa. O sea, eran muy viejos y estaban repartidos en una zona muy extensa. Estaban desde la costa de Maine, en un sitio que se llama Bar Harbor, hasta los puertos de esta zona. Entonces, estamos hablando que desde Mobile hasta Bar Harbor hay 8 8, 8 monitores. Su mayoría son muy anticuados, que son modelos de la guerra de secesión, ¿no? Son de 1860 y tal, porque los modernos, las clases de monitores nuevas, como la clase Amphitrite de 1870 y tal, eh, se habían puesto en servicio ya, tanto mandándolos a Filipinas como mandándolos a Cuba, por ejemplo, en la época en la que Cervera ya estaba refugiado dentro del puerto de Santiago. Dos de esos monitores, como el Puritan, ¿no? Estaban bombardeando Puerto Rico. Y de hecho se dieron buena mano en ello, ¿vale? No eran nada comparable a estos. Estos eran bastante viejos, no podían desarrollar una navegación de altura, o sea, no podían alejarse de la costa. Se habían pensado incluso realmente como defensa fluvial en muchos casos, ¿no? Y bueno, aquí vemos al USS Sangamon, que era el que vigilaba el puerto de Nueva York, ¿no? Todos estos barcos eran barcos viejos que habían sido dados de baja de servicio, pero que ahora se reactivaban, ¿no? Bajo el mando de este hombre, que también estaba jubilado y también lo sacan de la jubilación para vigilar la costa este de Estados Unidos. De hecho, bueno, aquí tenéis un documento que está fechado en mayo de 1898 a través de una página oficial de historia de la Armada de Estados Unidos, en el que este hombre, el comodoro Cransfield, informa al contraalmirante Henry Irving de el tema de que se le vuelve a poner en servicio. Dice, señor, se le informa de que se van a telegrafiar a una serie de buques que se van a poner bajo su mando para la defensa de la costa este de Estados Unidos. Y los cita, ¿no? Y cita los puertos donde están. El USS Catskill en Gloucester, el Leigh en Boston, el Nahan en Nueva York, el Montauk en Portland, Maine, en la isla el Nantucket en Port Royal, el Passaic en Nueva Orleans, el Jason en Nueva York, etcétera, ¿no? Bueno, estos que eran 8, si los contamos, menos estos 3, que dice, es probable que este barco se asigne a Hampton Roads este y este a Fisher Island, Nueva York, realmente no se pusieron en servicio, esos últimos 3. Fueron 8. Bueno, pues como estamos viendo realmente, la fuerza naval que había para defender la costa este de Estados Unidos era dispersa, estaba anticuada, no podía hacer frente a la escuadra de cámara, ni mucho menos. No obstante, contaba con la principal baza de que las defensas costeras, las baterías costeras en todos los principales puertos de la costa este y tal, eran bastante buenas. Si no eran cañones de la época de la guerra de secesión, que todavía seguían funcionando bastante bien, eran las nuevas baterías que estaban instalándose con el sistema Endicott. Realmente, si Cámara o el submarino se hubiera aventurado a una de estas ensenadas grandes, por ejemplo, atacar un puerto principal como Charleston en Carolina del Sur, meterse en esta zona de, la, de esta ría, ¿no? que lleva Washington DC, hubiera sido un suicidio. Todo esto está lleno de fuertes de la época de la guerra de secesión, porque obviamente en la guerra de secesión de las cosas que no querían los norteños, los federales, que estando Virginia al lado, que era el corazón, digamos, de la confederación, quitar su capital Richmond, hicieran incursiones hacia la capital del país, ¿no? Incursiones navales. Entonces toda esa zona estaba muy bien defendida. La zona de Nueva York pues también tenía un montón de baterías, ¿no?
lo que es esta zona del Paso del Berrazano. Aquí había un fuerte y tal, habían varias baterías por estas costas. En fin, hubiera sido difícil, ¿no? Pero no imposible. Entonces, el tema es que, bueno, había estaciones navales un poco más alejadas, como estas que estaban en la costa de Maine, como estas islas de Nueva York y tal, en la que realmente el submarino sí hubiera podido hacer algo de daño, ¿no?, a esas unidades militares. ¿Qué pasa? Que realmente el impacto que hubiera supuesto hundir unos cuantos monitores súper antiguos de la época de la guerra de secesión y tal, hubiera sido más psicológico que bueno, ¿no?, para el desarrollo de la guerra, porque no hubieran supuesto una gran diferencia. Realmente la guerra, pasara lo que pasara, estaba perdida, ¿no?, porque el desarrollo industrial de Estados Unidos era imparable. Realmente, incluso con las tropas que ellos habían mandado a Cuba, que eran todas voluntarias y tal, aunque hubiera sucedido un desastre aquí, con la capacidad industrial que tenía Estados Unidos, que se había visto en su guerra civil, a la hora de movilizar gente, de levantar nuevos regimientos, de armarlos, etcétera, etcétera, era abrumadora, ¿no? Y realmente, si se hubieran producido este tipo de ataques, incluso hubieran resultado contraproducentes para España, ¿no? Porque hubiera sido un boom de reclutamiento en Estados Unidos, y realmente se hubieran planteado llevar la guerra a la propia península, ¿vale? Y por descontado que Cuba se hubiera visto reforzada muchísimo en la presencia militar. También estamos hablando que los principales astilleros norteamericanos de esta época no están parados, están construyendo nuevos buques de guerra, están reparando buques que ya estaban en servicio pero estaban anticuados, algunos de los cuales llegan justito al final de la guerra, otros no llegan realmente, pero estaba la producción en alza, ¿no? Y realmente, bueno, si se hubieran destruido algunos buques, se hubieran podido reemplazar. Quizá no con buques de la misma clase, el mismo puerto, la misma entidad, pero sí se hubieran podido reemplazar bastantes buques. Y eso nos deja una segunda opción, que es la opción principal, que es Cuba. Que el submarino Peral hubiera estado en Cuba. Aquí hay una diferencia fundamental entre si lo hubieran mandado después de que las hostilidades se hubieran iniciado, y que ya estuviera allí. Lo que los teóricos de la época, y después incluso el almirante Cervera dijo, ¿no?, en unas declaraciones suyas, dijeron: si el submarino Peral hubiera estado en uno de los puertos de Cuba durante la guerra y tal, la cosa a lo mejor hubiera sido de otra manera. Realmente, para mandarlo desde España y tal, bueno, se hubiera podido hacer. Lo que pasa es que una vez que estaban circulando por aquí todos los pequeñas escuadras y las escuadras principales de los norteamericanos, hubiera sido difícil que hubiera llegado. Sin embargo, si yo hubiera estado estacionado en la isla, contando con que solo fuera uno, ¿vale? No estamos contando aquí con que hubieran salido más unidades de submarinos tipo Peral y hubieran estado operando por la zona, lo cual hubiera sido incluso más interesante. Pero contando con que solo hubiera uno, ¿no? Y el canónico, el submarino Peral tal y como estaba, pues ¿dónde hubiera hecho más daño el submarino Peral? Tenemos una primera opción, la más atractiva, que es que hubiera estado en el puerto de Santiago y hubiera estado con la escuadra de Cervera. No obstante, bueno, si Peral hubiera seguido vivo, no se hubiera muerto de esta enfermedad que le dio y tal, él se llevaba bastante mal con Cervera, entonces hubiera habido fricciones, ¿vale?, entre los dos. Si hubiera sido otro oficial, a lo mejor la cosa hubiera sido de otra manera. Una ventaja que hubiera tenido este despliegue, ¿no?, como veis aquí en este gráfico, que nos acaba de la Wikipedia, en inglés, toda esta zona, donde veis aquí esta línea, era el bloqueo estadounidense. Cambia en función de la fecha, el número de barcos, cómo se disponen los barcos, etcétera, etcétera. Pero estaban por aquí merodeando las principales unidades de la flota, ¿no? O sea, tenían los destructores, que eran bastantes, y cruceros acorazados, barcos menores y tal, tenían un montón de barcos.
Y realmente, bueno, con 3 torpedos el submarino Peral, ¿qué hubiera podido hacer ante una flota tan numerosa, ¿no? Eh, yo creo que hubiera podido hacer lo mismo que hizo el CSS Handley en la guerra de secesión. Protagonizar algún ataque en el que se acercara a uno de los acorazados nuevos norteamericanos y desde muy corta distancia, sobre todo de noche, le torpedeara, aprovechando que tenía las máquinas paradas y tal. Y sería un juego de ver si no te detectaban y acercarse lo máximo posible y disparar, prácticamente a quemarropa, para intentar dar, sí o sí. Y luego sumergirse y vo- volver, o irse directamente, porque bueno, tenía autonomía suficiente como para haberse ido, ¿no? Realmente con 3 torpedos, como estamos viendo, a lo mejor le hubiera dado justito para hundir a uno de estos acorazados, contando con que bueno, la recarga entre torpedo y torpedo pues es bastante, tardaba bastante, ¿no? Y en ese periodo pues empieza la alarma, empieza el enemigo a calentar máquinas, a ponerse en movimiento, a buscarle con los reflectores, etcétera. Pero bueno, quizá hubiera podido hacer, ¿no? El tema de hacer una serie de salidas, de volver y tal, hay un problema, que es que en la zona esta de aquí, de la socapa, el mando español había intentado bloquear la entrada al puerto a los norteamericanos hundiendo una serie de buques, ¿no? Entonces, eso hacía que ya esta zona, que de por sí no es muy profunda, el submarino al salir por esta zona estrecha tuviera que hacerlo prácticamente en superficie, ¿vale? O navegando a profundidad de periscopio. Lo que hace que, bueno, que si las salidas eran de día y no de noche, contando que está en una zona de aguas claras porque son poco profundas y tal, a lo mejor incluso lo hubieran podido detectar, ¿eh? No hay que pensar que los norteamericanos eran tontos, ¿no? Quizá en el primer ataque si se lo hubieran pillado por sorpresa. Pero a partir del primer ataque seguramente estarían vigilando toda esta zona y apostarían barcos más cerca, aunque seguía habiendo peligro de algunas baterías que tenían los españoles y tal, pero se hubieran arriesgado a hacerlo, yo creo, para tener bien vigilada esta bocacha y ver si el temido submarino salía por ahí. Eso nos deja una segunda opción, que es el tema de los puertos secundarios. Que bueno, cuando la gente ha pensado sobre este tema y tal, tampoco ha pensado mucho en los puertos secundarios, pero a mí me parece una opción muy interesante. Por ejemplo, contando de un primer ataque que hubiera salido de aquí, se hubiera cargado a alguno de los acorazados, hubiera tenido dos posibilidades. Una posibilidad era seguir este lado de la costa e irse hasta Manzanillo. ¿Por qué hasta Manzanillo? Me diréis, ¿qué hay en Manzanillo? En Manzanillo hubo 3 combates navales, ¿vale? Contra los norteamericanos. El primero lo ganaron los españoles, el segundo fue así un poco indeciso, pero parece ser que también los españoles se llevaron la mejor parte. Y en el tercero ya se cargaron una escuadra que había aquí. ¿Y qué escuadra había aquí? Era una escuadra de naves menores, eran cañoneros, sobre todo patrulleras, pero era muy interesante porque todo este tipo de barcos que usaban torpedos hubieran podido reaprovisionar al submarino después del primer ataque desde Santiago de Cuba, hubiera seguido la costa por aquí, le hubieran podido reaprovisionar. Aquí podría haber vuelto a cargar los las como decía, se hubieran podido volver a cargar su batería, solo necesitaban una serie de motores y tal, que generarán esa energía eléctrica. Y bueno, realmente Manzanillo podría haber sido una opción. Po- 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 ¿Por qué? Porque bueno, estamos viendo que había una escuadra norteamericana pequeña que estaba acechando Manzanillo, ¿no?
Y realmente hubiera podido, porque las últimas batallas en Manzanillo de hecho son posteriores a la batalla de Santiago de Cuba, la que sucedió, ¿no? Entonces, realmente, al ser sucesos contemporáneos, hubiera podido influir en ellos el submarino, ¿no? Abrigado en este puerto, de hecho, pudiera haber hecho la puñeta, ¿no? A estos asaltantes. Y eso yo creo que habría provocado que parte de la flota que estaba bloqueando Santiago, se, porque era la más cercana, se hubiera desplazado hasta allí, ¿no? Siguiendo la noticia de que el misterioso buque que ha torpedeado, posiblemente hundido, uno de nuestros acorazados y tal, parece que ahora está por allí, ¿no? Y se hubiera dado el intento de caza y captura, ¿no? Seguramente se hubieran telegrafiado eh, a, a, a la flota esta y le hubieran dicho, hey, tened cuidado y intentad cazarlo, ¿no? La segunda opción era la de ir a la bahía de Nipe, aquí, en Puerto Padre. En la bahía de Nipe también hubo un pequeño combate entre unidades pequeñas que ven aquí del mismo tipo, patrulleras, cañoneras pequeñas y tal, contra otra flotilla norteamericana también de buques de poca entidad que más o menos en estas fechas, ¿no? Entre junio, julio, agosto de 1898 están los estadounidenses procediendo a quitarse de en medio todas las fuerzas navales españolas que pudieran, ¿no? Estos puertos pequeños, bueno, tenían una infraestructura que a lo mejor no hubiera sido la necesaria para darle al submarino operar lo que necesitaba en materia de energía eléctrica. Podemos teorizar que en esta época ya Peral se hubiera puesto las pilas y hubiera copiado el diseño de algunos barcos, o sea, de algunos submarinos que, como el Holland, ¿no? Que ya tenían este motor mixto, que era de combustible. En esta época no era diésel, sino que era de queroseno y tal. Y eléctrico, ¿no? Que hace que cuando está navegando el de combustible, el eléctrico se recarga. Es un ciclo como más eficiente, ¿no? Pero bueno, si hubiera sido el submarino Peral tal cual en 1888, uno de los problemas que hubiera tenido sería ese, el tema de lo de las baterías eléctricas y cómo recargarlas. Sin embargo, bueno, un poco de inventiva por su parte se podría haber superado. Todos puertos pequeños, pues bueno, le hubieran dado gran libertad de movimiento para patrullar a lo largo de la costa, ¿no? De intentar cazar a algún buque norteamericano, de los de correo, de los que pasaban porque en todo este tiempo pues los buques norteamericanos pues van patrullando las costas, se van uniendo al bloqueo de Santiago o van tirando hacia Puerto Rico y tal. Y realmente esos buques que están en tránsito pueden haber sido presas, ¿no? Del submarino Peral, con el agravante de lo que os he dicho antes, de la velocidad de los torpedos Sepashkov, de que tenía que estar muy cerca para disparar y tal. Realmente le rentaba mucho más el tema de atacar fuerzas que estuvieran en un bloqueo o que estuvieran atacando una zona estrecha como uno de estos puertos, ¿no? En el cual podía haber sacado bastante partido a sus prestaciones, ¿no? Otra posibilidad hubiera sido la de refugiarse en La Habana. Y vosotros diréis, ¿en La Habana por qué? Bueno, realmente es una cosa que no se ha comentado mucho de la guerra de 1898, el tema de las operaciones menores. En las operaciones menores destacan sobre todo el tema de los bloqueos de los puertos, de los que se habla poco, ¿no? Y el tema del bloqueo de La Habana es muy curioso, porque en los diferentes combates que hubo allí, en La Habana,
nos muestran de que había aquí una fuerza de bloqueo norteamericana, pero era bastante tímida en el sentido de hasta que no se acabó con la escuadra de Cervera en Santiago de Cuba, se limitaron a silenciar la batería de un viejo fuerte que había por esta zona, ¿no? El Castillo del Morro, ¿no? Súper famoso. Y ya una vez que habían hecho eso, pues realmente se contentaron con mantener cierta distancia, ¿no? Y bloquear la entrada al puerto. Porque hubo varios intentos de salida bajo el mando de un almirante que había aquí, con varios cruceros que había en el puerto de La Habana. No eran tan buenos como los que había en Santiago de Cuba, pero sí suficiente como para asustar a los norteamericanos, en el sentido de que cada vez que intentaban una salida, la flota norteamericana lo que hacía es se retiraba, ¿no? Había un intercambio de cañones desde la distancia y tal, pero como los de la flota de aquí no tenían intención de escaparse realmente, y tampoco tenían mucho carbón para ir andando dando vueltas por la isla, volvían. Y de esa manera se produjo como dos o tres intentos de salida, de modo que realmente cuando se termina la guerra, ¿no? Cuando se firma la paz con Estados Unidos, los barcos que van a usar los españoles para sacar de la isla a sus tropas, para sacar de la isla material y diversos tipos de cosas que se llevaron y tal, fueron los barcos que estaban aquí, en La Habana. Porque esta flotilla que había aquí, o sea, esta pequeña flota, no la consiguieron destruir. Hubiera sido un destino interesante para el submarino Peral, en el sentido de que realmente protagonizando uno de estos ataques nocturnos, saliendo por la bocanera del puerto, atacando a esas fuerzas que estaban bloqueando el puerto, viendo que estas fuerzas realmente no estaban suponiendo un bloqueo muy férreo y estaban muy prudentes y tal, realmente hundiendo uno o dos de esos barcos, hubieran provocado realmente, yo creo, que el bloqueo se hubiera disuelto. O por lo menos que se hubiera llamado a unidades del resto de la isla para tratar de reforzar ese bloqueo, ¿no? Y bueno, hubiera supuesto, yo creo, un pequeño shock, ¿no? Para los norteamericanos. Realmente, bueno, a la larga, eh, el submarino, si fuera solo un submarino, si no fueran varios, no hubiera podido hacer demasiado, en el sentido de tenía muy pocos torpedos encima. Y una vez gastados esos tres, pues tenía que volver a un puerto o a un buque, porque los buques también llevaban ese tipo de torpedos, que le pudiera reabastecer. Y era una operación que era bastante compleja, ¿no? Porque tenían que estar en superficie, tenían que abrir una serie de compuertas para que el torpedo entrara en una determinada posición. Era una maniobra bastante peliaguda, ¿no? Que requería tiempo, que requería entrenamiento y que se debía hacer en unas condiciones bastante buenas, ¿no? No se podía hacer en alta mar, ni con mar gruesa, ni con... No, ese tipo de cosas a lo mejor hubiera supuesto un accidente. Y entonces realmente, ¿no? Estamos viendo, y ya para terminar, que el submarino Peral podría haber hecho cosas interesantes, ¿no? Sobre todo en el escenario cubano. En el escenario filipino no lo he incluido, porque las distancias en el Pacífico son mucho mayores y realmente el problema de llevar hasta allí el submarino y tal, tendríamos que partir de la premisa que ya estuviera allí, porque se hubiera decidido mandarlo por lo que fuera. Pero realmente hubiera sido un poco coñazo, ¿no? Logísticamente llevárselo hasta allí. Y de hecho hubiera sido bastante peligroso, en el sentido de que aunque lo estés remolcando, si tú llevas un barco remolcado, a no ser que lo hubieran subido a un barco muy grande y estado dentro del barco y tal, eh, hubiera sufrido esta navegación por el Pacífico, ¿no?
hubiera tenido que atravesar una cantidad de mar impresionante y seguramente hubiera llegado muy tocadito, ¿no? El tema de que estuviera en Cuba es más plausible en el sentido de que con tiempo, logísticamente, España durante la década de 1880, de 1890 y tal, se podía haber planteado mandarlo allí y estacionarlo en alguno de estos puertos con el tema de esta logística que estoy diciendo de las baterías eléctricas, ¿no? Si hubiera tenido ya previsto seguramente en el puerto en el que se hubiera estacionado el submarino ese tema para que tuviera su recarga, para que tuviera un arsenal en el que poder recargar los torpedos tranquilamente y tal. Y realmente yo creo que hubiera supuesto un shock en el momento, ¿no? En el sentido de lo que se ha explicado al principio, toda esa larga introducción, del tema de que los buques de la época no estaban preparados todavía para la guerra submarina. O sea, están prácticamente en pañales, ¿no? No se esperaba ese tipo de ataque. Hubiera sido muy difícil contrarrestar. Por ejemplo, el submarino una vez que estaba sumergido, no existían las cargas de profundidad. O sea, no te lo podías cargar con cargas de profundidad. Tenías que saber a qué profundidad estaba, lo cual era bastante difícil, usando un hidrófono o lo que fuera, bastante difícil, sin sonar y tal, para saber a qué profundidad tenías tú que configurar los torpedos que tú lanzabas para que le dieran. Y estamos hablando que eran torpedos de contacto. O sea, tenían que darle a un blanco muy pequeño, sumergido a una altura indeterminada, y tenían que darle directamente. O sea, hubiera sido difícil. Quizás se hubieran inventado alguna solución de emergencia, como intentar configurar minas para que explotaran a una determinada profundidad, o echarles un peso a esas minas e irlas detonando eléctricamente, pero hubiera sido un coñazo hacer eso, ¿no? Porque, claro, no existía todavía la guerra antisubmarina. Entonces, las limitaciones que hubiera tenido el submarino hubieran sido las limitaciones propias de sus características técnicas. O sea, de que hubiera tenido fallos de motor, de que hubiera tenido accidentes, de que a lo mejor alguno de los torpedos que llevaba hubiera fallado, cosas de ese estilo, ¿vale? Pero lo que es el enemigo, propiamente dicho, si no estaba el submarino en profundidad de periscopio y se le pudiera ver su silueta desde uno de los buques, o estaba en superficie y se le podía ver su silueta, aunque era una silueta muy chata, hubieran tenido muchos problemas para alcanzarle, ¿no? En ese caso de superficie hubieran disparado con los cañones, hubieran intentado tirar algunos torpedos, de estos que iban prácticamente a ras de agua y tal, y hubiera sido más efectivo. Pero obviamente un capitán del submarino, bueno, un tío que explotara al máximo las posibilidades que le daba el submarino, obviamente hubiera intentado evitar en la medida posible esta navegación en superficie per se cuando atacara. De hecho, bueno, si yo hubiera sido ese tío, pues por ejemplo, si hubiera atacado un bloqueo, y ya que durante las pruebas del submarino nuclear se vio que hundido a cierta profundidad podías disparar, ¿vale? Simplemente se requería que el blanco estuviera estático y que se hicieran los cálculos correspondientes, ¿no? De cuál era el tipo de inclinación que tenía que tener el submarino en ese momento, de cuál era la distancia con respecto al buque, etcétera, etcétera. Era difícil, pero no imposible, ¿vale? Con una persona que hubiera tenido una buena cabeza para hacer sus cálculos y tal, y contando con la ayuda de operadores desde tierra, por ejemplo, desde uno de estos puertos principales, desde La Habana, desde Cuba y tal, para calcular precisamente la distancia en la que se llevaba el buque a que querían atacar y tal. Y haciendo sus cálculos de esa manera, de hecho, hubiera podido intentar algún ataque, no en profundidad de periscopio, sino en profundidad ya de sumergido, ¿no? Y disparar directamente
sin que el enemigo supiera dónde estaba ni tuviera ninguna pista, ¿no? Y después de disparar sus torpedos, pues darse la vuelta y volverse al puerto, ¿no? Hubiera sido una posibilidad, hombre, para tener un porcentaje de acierto mucho mayor, pues claro, obviamente usando el periscopio, pues mejor, ¿no? En este caso, en estos ataques y tal, preferiblemente me imagino que hubieran sido por la noche. Porque aprovechando de que existía una directiva en la escuadra norteamericana que decía que de noche los buques mantuvieran permanentemente sus reflectores encendidos en búsqueda de posibles lanchas torpederas, de las cuales se temía bastante en la época, por los que os he dicho antes de lo de la Jeune École, pues se temía bastante el ataque de estas embarcaciones, porque eran muy rápidas y tal, y entonces había un protocolo que era que durante la noche incesantemente se buscara a ver si les iban a atacar con eso, ¿no? Eso hubiera servido pues, también para establecer una vigilancia ante posibles ataques del submarino, pero claro, es mucho más difícil en la noche, en un agua oscura por la noche, ver uno, un tubo que sale del mar, que es el, peri- el periscopio, que ver una lancha torpedera. Tendría que estar muy cerca ese reflector para que el agua circundante se viera claramente el dibujo de la silueta del submarino sumergido y de ese modo atacarle. Pero estamos hablando de que el submarino puede atacar con sus torpedos a una distancia de unos 400 metros o así, más que suficiente ese medio kilómetro para difuminar esa silueta y para que de noche fuera realmente complicado verlo, mientras que ellos podían verlos con relativa facilidad, porque solo tenían que disparar hacia donde estaban las luces, ni más ni menos. De esa forma, yo creo, teorizo, mi opinión, que hubiera podido cargarse algunos barcos, como mínimo uno, a lo mejor varios, posiblemente varios. Si hubiera tenido esta posibilidad de volver a puerto, rearmarse, etcétera, etcétera, a no ser que fuera un puerto como el de Santiago, que era un poco ratonera y tal, que hubieran estrechado la vigilancia en este puerto y tal, hubiera podido hacer daño. El capitán del submarino, obviamente, en vista de eso, podía haber pensado esta solución que os he dicho antes, que era la de plantear un primer ataque, ir hasta un puerto secundario y en ese puerto secundario protagonizar otro ataque. Y de hecho puede haberse ido moviendo por la isla e ir protagonizando esta serie de raids, ¿no? Contra los buques que hubiera de oportunidad. Yo creo que realmente eso es a lo que se hubiera limitado a hacer el submarino. No hubiera ganado la guerra, ¿vale? No se hubiera cargado él solo al Flying Squadron ni a la escuadra de Samson y tal, porque eran buques bastante fuertes, eran numerosos. Y realmente el tema es que contaba con el factor sorpresa. Y el factor sorpresa, bueno, hubiera durado unos pocos ataques. Y luego, pues, el condicionante. El condicionante principal que tenía el submarino era su, propio, su propia operatividad. El tema de no tener un motor mixto, el tema de tener que depender de recargar las baterías, el tema de que navegando en aguas costeras caribeñas que son bastante transparentes en el sentido de si hay poca profundidad se ve bastante bien uh, los cuerpos sumergidos, si no están muy sumergidos y no se difuminan con el fondo y tal. El tema de los callos, de los bajíos, que en la isla son bastante frecuentes, sobre todo en la fachada norte, hubieran obligado al submarino a ir bastante en superficie. Y eso le hubiera fastidiado mucho. Le hubiera jodido lo que era el elemento sorpresa. Por lo cual, en resumen, yo creo que hay que hay que decir que bueno, que hubiera supuesto una cosa importante,
que era el tema de que los Estados Unidos no hubieran ganado la guerra tan apabullentemente, ¿vale? Porque sí, hubo una resistencia férrea en tierra, ¿no? En las Guasimas, en Alcanes, y en la batalla con el San Juan y tal. Pero realmente, a pesar de esas dificultades de los norteamericanos y tal, realmente su experiencia fue la de un paseo militar. Y ellos atacaron las diversas veces, por mar, por tierra, y consiguieron sus objetivos con bastante celeridad, aunque en tierra les costó bajas y tal. Y su experiencia en esta guerra fue la de que, vamos, que ellos se lo cargaron todo y nos vencieron y fue bastante fácil. Y realmente lo único que hubiera supuesto el submarino Peral en Cuba hubiera sido ponérselo más difícil. En el sentido de posiblemente hubieran ganado, ¿vale? Bueno, posiblemente, casi seguramente hubieran ganado y además de la misma forma simplemente les bastaba seguir estrechando el cerco en tierra, tomar Santiago, hubiera capitulado y tal. Eh, a lo mejor hubiera supuesto que se hubieran destinado fuerzas a otros sectores, que la salida de la escuadra de Cervera desde Santiago no hubiera sido tan catastrófica, que alguno de los barcos de Cervera a lo mejor hubiera podido escapar y tal. Pero realmente la guerra estaba sentenciada, ¿no? Si hubiera supuesto, bueno, salir de la guerra con cierta honra, en el sentido de, bueno, si hubiera conseguido cargarse un acorazado norteamericano, yo que sé, al USS Texas, que era el buque insignia de Samson, ¿no? Se hubiera sido, wow, hubiera sido una bajada de humos para el señor Samson bastante importante. A lo mejor hubiera tenido que salir nadando de allí el hombre, ¿no? Eh, pero aparte de eso, yo creo que su uso fundamental tendría que haber sido intentar romper uno de esos bloqueos menores, intentar combatir unidades en un juego del gato y el ratón por toda la isla, o si estuviera francamente limitado por el tema del motor, la autonomía, etcétera, etcétera, operar desde un puerto y haber intentado hacer todo el daño posible en 2 o 3 ataques sucesivos. Y yo creo que al segundo, tercer ataque y tal ya hubieran conseguido los norteamericanos de alguna forma dejarlo fuera de combate, ¿vale? Seguramente simplemente con el sistema este que os he dicho yo de controlar la zona de la bocacha del puerto, y como eran poco profundas y muy estrechas, pues en el momento que veas que el submarino suele ser por ahí, minar esa zona, disponer algún tipo de red antitorpedo o etcétera, ¿no? Intentar eso, pues en el tema de Santiago, pues ya os he dicho que saldría prácticamente en superficie. Tendría muy poca profundidad y ahí podrían haber intentado un ataque con torpedos contra el submarino, incluso si va en profundidad de periscopio atacarle con los cañones y tal. Y a lo mejor pues hubieran conseguido cargárselo, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser el tema del submarino que hubiera se hubiera puesto por montera y tal y hubiera ido por la isla por donde él quisiera y venciendo todo el rato. Puede que sí y puede que no, pero bueno, el enemigo tiene la fea costumbre de intentar vencerte cuando pueda y como pueda, ¿no? Y en el caso norteamericano, bueno, incluso poniéndonos en el peor de los casos o en el mejor de los casos para la Armada española, que hubiera supuesto que se retiraran o se retirara parte de las fuerzas de bloqueo y tal, se hubieran puesto las pilas y hubieran dicho, uy, mira, tenemos este problema del submarino y vamos a ver qué nos inventamos para solucionarlo. Y teniendo en cuenta que, bueno, los norteamericanos siempre han mostrado una gran diligencia en ese sentido a la hora de inventarse soluciones y técnicas y tecnológicas y tal para los desafíos que se les han ido planteando, no cabe duda de que finalmente hubieran podido superar el problema, ¿no? Y también hay un factor muy importante que es la suerte. Siempre en cualquier tipo de combate, en tierra, en mar, etcétera, está la suerte.
Y a veces, pues, cosas que parecen muy prometedoras, pues tienen muy mala suerte y no le salen las cosas bien. Hay una serie de factores que confluyen y al final se queda en agua de borraja. Otras veces, pues, tienen muy buena suerte y hacen cosas impresionantes. Y tienen buena suerte a lo mejor hasta que se les acaba la suerte. Y una vez que se les acaba la suerte, esa buena suerte que han tenido, por ejemplo, podemos tener en mente el tema del acorazado Bismarck, la típica película de hundir al Bismarck, ¿no? Pues el Bismarck durante sus primeras incursiones y tal, súper exitoso y todo, la armada inglesa acojonado, ¿no? Acojonados todos con el Bismarck, destinado a una cantidad de unidades impresionante a perseguirle y tal, pero llega un momento que el Bismarck se le acaba la suerte y el Bismarck lo hunden y ya está, ¿sabes? Que dio por saco, sí, dio por saco. Que supuso una preocupación seria para la Armada del Imperio Británico. Pues sí, supuso. Pero era uno, un acorazado. Y en este caso hubiera sido lo mismo. Si hubiera sido un submarino solo, hubiera sido un shock. Hubiera supuesto que se pusieran las pilas los norteamericanos, pero era un submarino. Y aunque hubiera tenido mucha suerte al principio, su suerte se terminaría acabando. Se podía quedar sin combustible, podía tener un fallo, podía haberle embestido algún buque tipo espoloneador o simplemente con el tajamar cuando intentara salir de la bocacha, le habían podido disparar un torpedo. 500 cosas le pueden haber pasado al submarino penal para que al final se lo hubieran cargado. Y la historia nos demuestra pues que realmente hubiera sucedido algo de eso, ¿no? Porque bueno, la planificación militar en la guerra de 1898 por el bando español no era muy fuerte. Bueno, pues sin más, espero que el vídeo os haya gustado, os haya interesado lo que os he contado. He intentado daros una perspectiva un poco más científica del asunto, un poco más apegado a los datos, apegado a lo plausible, no tan fantasiosa como alguna gente. No, no, sí, realmente hubiera sido la caña y lo hubiera tenido en jaque todo el rato. No, las cosas bien contadas. Pues bueno, chicos, hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, dale pulgar arriba, compartir, poned en comentarios lo que queráis. Si no os habéis suscrito, suscribíos y nos vemos en el próximo programa. Chao.